Es el año 1880. Tras perder a su padre a una joven edad, Dio Brando es recibido en la familia Joestar, debido a que su difunto padre en una cierta ocasión le salvó la vida a George Joestar. George lo trata como si fuera su hijo, sin embargo la relación entre su verdadero hijo Jonathan y el joven Dio no es igual de saludable. Dio es un misántropo de la más alta categoría, y todos los demás son solo herramientas para él. Años después, Jonathan asume que sus altercados de antaño no eran más que asuntos de la juventud, y ha formado un fuerte lazo con Dio. Sin embargo, todo se desarma en un instante cuando Dio usa la máscara de piedra que Jonathan está investigando para convertirse en un vampiro. Consciente de que sus destinos están atados, Jonathan aprende de William Cepelli el arte del jamón. El otro jamón. Una técnica que a través de la respiración y los rayos del sol le permite lastimar a los casi indestructibles vampiros. Este es un himno entre la vida y la muerte. Este es Phantom Blood. El primer arco de JoJo inicia como un shonen más bien normal. Tenemos un héroe de buen corazón y naturaleza justa, un set de poderes interesantes pero no necesariamente únicos, y un estilo de arte que ante todo recuerda a Hokuto no Ken. Sin embargo, lo que más hace resaltar este arco es su antagonista, Dio Brando. Dio es el rey de los pringados. Si alguna vez hicieran un concurso de los más hijos de puta de su generación, Dio se llevaría la medalla de bronce, de plata, de oro, sería el jurado y también el presentador. Es que Dio no es nada además de caricaturescamente malvado. Es cruel, engreído, petulante, agresivo, manipulador y etc. Dio es en últimas el que lleva el compás en este arco, antes y después de ser vampiro. Y eso ayuda mucho, porque sí, la premisa de Phantom Blood no será nada del otro mundo, pero en serio quieres ver a Dio perder. Del resto es un shonen normal, pelea, exposición, etc. Aunque los elementos más únicos de JoJo ya están apareciendo. El jamón es una técnica versátil sin ser algo superpoderoso o ni injusto, y hay ataques muy raros. Este es el punto normal de JoJo, pero ya hay personajes que pelean disparando vino de su boca y vemos allá a aquel destripador lanzando cuchillas desde su cuerpo como puerco espina en esteroides. Phantom Blood es en pocas palabras arquetípico, y no digo eso en un mal sentido. Para su época es un manga entretenido, y es una buena fundación para lo que se viene por delante. Simplemente, cuando la gente habla de por qué lee JoJo, Phantom Blood no es la razón que dan.